Buenas, ¿me escucha? Ahí está. Buenas tardes. Hoy tenemos la conferencia del curso, como podrán ver en la presentación. Se llama KubeVirt, Virtualizando el Futuro en Kubernetes, impartido por Ronnie Miguel. No sé si se encuentra. Sí, sí, por aquí estoy. Aquí está. Entonces, procedo a darle la palabra para que se presente con ustedes. Él será el conferencista del día de hoy, así que adelante. Ahí estamos. Muchas gracias. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ok, y solo me confirman si sí se escucha y se ve. Oh, perfecto, gracias. Entonces voy a empezar a presentar y voy a encender mi cámara un momentito solo para que me conozcan. Va. Entonces, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ronnie Miguel y yo les voy a estar impartiendo hoy esta conferencia, que es la de KubeVirt, virtualizando el futuro en Kubernetes. Y pues la verdad vamos a hablar un poco, perdón, vamos a hablar un poco de Kubernetes y de KubeVirt y pues vamos a hacer un ejemplo. Igual también sé que ustedes tienen ahorita su proyecto en Kubernetes, entonces creo que al menos les va a ayudar a entender cómo funciona Kubernetes y toda esa parte, que la verdad es bastante interesante que haya una plataforma que nos ayude a, ya metiéndonos un poco en el tema, ¿va? Una plataforma que nos ayude a orquestar o manejar como es Kubernetes, ¿verdad? Que nos permite, pues, trabajar con los contenedores, que al final de cuentas es el corazón de todo esto, pero un poco con mejor forma de monitoreo, despliegue y todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la conferencia. Y bueno, entonces, sobre mí, soy estudiante, obviamente, de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Actualmente soy el auxiliar del curso Organización Computacional. Aquí está mi contacto por si en algún momento les sirve mi correo y mi usuario de GitHub por si quieren ver algunos proyectos que he hecho por ahí. Ahora bien, el índice de contenidos, vamos a ver un poco del CNCF, qué es un clúster, introducción a Kubernetes, el control plane, objetos en Kubernetes, KubeVirt, GCP, GKE, la creación de un clúster y el ejemplo. Entonces, vamos a empezar. Introducción. Kubernetes se ha convertido en la plataforma líder para la orquestación de contenedores, impulsada por la CNCF, que supongo que ustedes ya sabrán, porque pues el ingeniero Sergio es parte de esto también acá en Guatemala, que es la Cloud Native, Cloud Native Computing Foundation, que esto permite automatizar el despliegue, la gestión y el escalado de aplicaciones. En esta presentación veremos sus conceptos básicos, su arquitectura y cómo implementarlo en Google Cloud o GKE con un ejemplo práctico. Entonces, como les decía, esta es la introducción de todo esto. Entonces vamos a empezar hablando de CNCF, Cloud Native Computing Foundation, que es la organización que impulsa la adopción de tecnologías Cloud Native, promoviendo proyectos de código abiertos que permiten construir aplicaciones escalables, resilientes y portables. Entre sus proyectos más importantes y famosos destacan varios que hoy son pilares de ecosistema cloud. En este caso tenemos los ejemplos de Kubernetes, que es para la orquestación de contenedores, Prometheus, que es para observabilidad, y Hardware, que es un Container Registry, al igual que Docker Hub, pero pues es software libre, ¿verdad? Entonces, en sí, esto es a lo que se centra el CNCF. Si quieren, podemos ver un poco de esto, que ahí está el link, igualmente está acá en la presentación, cncf.io. Y aquí, pues, pueden ver
las charlas que tienen, que dan eh, en diferentes lugares. Y aquí podemos ver un poco de los proyectos que ellos manejan en el caso de proyectos graduados y también los en incubación. Los proyectos graduados son aquellos que pues, ya pasaron la etapa de incubación, ¿verdad? Ese es el inicio, pero que ya pasaron todas las pruebas, por así decirlo, ya son estables. Entonces, a eso le llaman un proyecto graduado. Y en incubación serían los que están como que recientes o que aún están por completarse el desarrollo o que no está muy seguro su desarrollo, ¿verdad? Entonces es esa parte como que no está al 100%. Podemos ver aquí toda la información acerca de CNCF, los proyectos, como les decía, que están graduados en incubación. Entonces podemos ver los graduados, pues tienen bastantes, ¿verdad? Containerd, que con esto trabaja Docker, eh, bueno, los más conocidos, etcd, FluentD también, aquí está Hardware, que es lo de, digamos, el equivalente del Docker Hub, pero de software libre, ¿verdad? Helm, que también sirve bastante para Kubernetes, Kubernetes, que obviamente tiene que estar acá, Prometheus, que sirve para monitoreo, y pues todos los que ven acá, igual aquí tienen información de cada uno de estos, ¿verdad? Lo pueden ver. Y luego tenemos los proyectos que están incubándose. Entonces, tal vez los que les suenen sería gRPC, que esto de por sí era de Google, pero igual ellos lo liberaron para que se empezara a trabajar con esto. Entonces, si no estoy mal, ustedes lo tienen que utilizar en su proyecto. Y pues acá también está KubeVirt, que es lo que también vamos a hablar un poco hoy. Y pues aquí pueden ver otras tecnologías que están en desarrollo. Entonces, pues si les interesa leer un poco más de lo que se está cocinando aquí, pues pueden venir siempre a esta página y ver un poco más de información de lo que les interese. Pero bueno, regresando a la presentación, eh, vamos con el punto 2, que es un clúster. Un clúster es un conjunto de computadoras o nodos que trabajan juntos como si fueran un único sistema, con el objetivo de mejorar la disponibilidad, escalabilidad y rendimiento de aplicaciones o servicios. Entonces, en general es eso. Un clúster es un grupo de computadoras que trabajan como que si fueran una sola. ¿Va? Entonces, ahora en un clúster nosotros tenemos estas son partes de un clúster, ¿verdad? Tenemos nodos maestros, que son los que se encargan de gestionar el estado del clúster, programar cargas de trabajo y coordinar los nodos. Los nodos de trabajo o worker nodes son aquellos que ejecutan las aplicaciones y contenedores que forman parte del sistema. Entonces, al final, estos nodos, maestro o trabajador o de trabajo, son siempre computadoras, únicamente que están programados de una manera diferente, ¿verdad? El nodo maestro se encarga de decirle a qué nodo o a qué computadora correr qué cosas, ¿verdad? Y los trabajadores únicamente se encargan de eso, de escuchar y de recibir los trabajos que el nodo maestro les dice. Y luego tenemos una red interna de almacenamiento permitido. Esto permite que los nodos se comuniquen entre sí y accedan a datos compartidos, porque al final de cuentas, pues son computadoras separadas, pero están conectados en red y con un almacenamiento compartido para que todos puedan trabajar como que si fueran una sola computadora, ¿verdad? Que al final de cuentas es el propósito de un clúster, trabajar todo como un solo sistema, como un único sistema, como dice acá, ¿verdad? Y ahora bien, entramos a lo importante, ¿verdad? Kubernetes. Kubernetes es un orquestador de contenedores que permite manejar y crear sistemas escalables, implementando mejores prácticas de Cloud Native. Anteriormente fue llamado Borg y era un proyecto de Google, el cual fue liberado como open source. Entonces, aquí si se dan cuenta, pues Kubernetes también era algo parte de Google, algo que ellos trabajaban y que luego liberaron para que la comunidad trabajara en ello y pues se beneficiara la comunidad y ellos, ¿verdad? Y antes era llamado Borg. Kubernetes es una plataforma portable y extensible de código abierto para administrar cargas de trabajo y servicios. Entonces, eso es lo principal, ¿verdad? Administrar trabajo, cargas de trabajo y servicios. Kubernetes facilita la automatización y la configuración declarativa.
cuando estemos viendo el ejemplo, pues vamos a ver esta parte de la automatización y la configuración declarativa, ya que Kubernetes tiene dos formas de trabajo. Una es la imperativa y otra es la declarativa. Y bueno, cuando estemos en el ejemplo les voy a explicar un poco más de esa parte. Tiene un ecosistema grande y en rápido crecimiento. El soporte, las herramientas y los servicios para Kubernetes están ampliamente disponibles. En este caso, pues supongo que el ingeniero también ya les habrá comentado un poco de cómo funciona el open source, pero ya que Kubernetes se ha vuelto algo tan popular y que todas las personas y empresas grandes lo utilizan, pues está bastante, eh, tiene bastante soporte, porque a las empresas eh, depender de esto, en cualquier momento que se encuentre una falla o hay que hacer una mejora, pues hay empresas trabajando detrás de esto, ¿verdad? Para mejorar. Igualmente está la comunidad, cualquiera podría estar apoyando en cuanto a esto, ¿verdad? Pero como les digo, es algo que utilizan empresas grandes, entonces es algo que no les convendría que tuviera errores o problemas. Entonces todos trabajan en conjunto para que esto esté funcionando siempre. Entonces, por eso el soporte es bastante bueno y ampliamente disponible, por eso, ¿verdad? Que son open source. Luego, Kubernetes tiene varias características. Se puede pensar en Kubernetes como una plataforma de contenedores, una plataforma de microservicios, una plataforma portable de nube y mucho más. Kubernetes ofrece un entorno de administración centrado en contenedores. Y pues bueno, ahora también está empezando a agregarse la parte de las máquinas virtuales. Kubernetes orquesta la infraestructura de cómputo, redes y almacenamiento para que las cargas de trabajo de los usuarios no tengan que hacerlo. Esto ofrece la simplicidad de las plataformas como servicios, PaaS, con la flexibilidad de la infraestructura como servicios y permite la portabilidad entre proveedores de infraestructura. En otras palabras, está diciendo que funciona como una plataforma, pero con la flexibilidad de trabajar también con infraestructura. Sabemos que una plataforma pues sería algo que únicamente controlamos desde sin saber nada de computadoras y todo eso, pero Kubernetes está como en un punto intermedio, ya que permite eh, hasta cierto punto únicamente desplegar, por ejemplo, los contenedores, no le decimos en qué computadora hacerlo, pero sí tenemos la flexibilidad de trabajar con cuántos nodos queremos trabajar y si quisiéramos podríamos ser un poquito más específicos con eso, con la infraestructura. Entonces, por eso es que está en ese punto intermedio entre una plataforma y nos da chance a manejar también un poco la infraestructura. El nombre de Kubernetes proviene del griego y significa timonel o piloto. Es la raíz de gobernador y de cibernética. Y K8S, si lo han escuchado, es una abreviación que se obtiene al reemplazar las 8 letras, lo que está entre K y S, con el número 8. Entonces, por si ustedes escuchan ya sea Kubernetes, K8S, o antes como mencionábamos antes, que se llamaba Work, pues todo esto hace referencia a Kubernetes. Ahora, en la documentación oficial, pues la encuentran bueno, acá les dejé como un link donde ustedes pueden ir a la documentación y aquí pues pueden leer todo acerca de esto, los conceptos, la arquitectura, ustedes pueden ver acá los nodos, ejemplos, configuraciones, todo, cualquier cosa, la verdad la pueden encontrar acá. Y si también esto viene desde acá, de CNCF, lo pueden venir a buscar también desde acá. Solo se vienen a Kubernetes y se van al website de esto a la documentación y ya están acá, ¿verdad? Ya pueden encontrar de nuevo la documentación. Bueno, luego tenemos acá lo que es el control plane. ¿Qué es el control plane? Es todo el, la lógica de cómo funciona eh, Kubernetes. Entonces, el control plane se encarga de orquestar, por así decirlo, todo dentro de Kubernetes. Y estas son las partes de Kubernetes. El Kube Control Manager, el Cloud Control Manager, el Kube API Server, el Kube Scheduler y el etcd.
Entonces, como les digo, el control plane es el que se encarga de orquestar el clúster. Entonces, tenemos el controlador, que es el que se encarga de todas las rutas de, bueno, las rutas de los nodos y todo esto, ¿verdad? Tiene la información de qué IP tiene cada nodo y todo esto. El Cloud Control Manager, que es cosas conectadas con cloud. El Kube API Server, que si se dan cuenta acá, es el centro de todo, que es una API, que sabemos cómo funciona una API, ¿va? Que es como un punto de conexión al cual todos hacen peticiones y todos reciben peticiones de este, ¿verdad? Entonces, el Kube API Server es el servidor de Kubernetes que se encarga de transferir la información a todos lados, ¿va? Eh, hacia los nodos, de los nodos hacia todo. El etcd es una base de datos donde se guarda todas las configuraciones del clúster. Información que se deba guardar acá está en esta base de datos, el etcd. Y el Scheduler sería el que se encarga de decir en qué nodo se debe ejecutar cada cosa, y pues se encarga en esa parte de orquestar o de ordenar cómo se van a desplegar cada una de las aplicaciones. Y cada nodo tiene esta parte, que sería el kubelet y el kubeproxy. Y estos son los que lo hacen que se comunique con el API server para recibir las instrucciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, como les mencionaba antes en un clúster, esta parte de acá, los Kubernetes nodes, serían los que tienen, bueno, los nodos workers, los trabajadores, y otro nodo sería el nodo maestro, que es el que tendría el control plane. Y pues esto sería una representación de un clúster, y en ese clúster tendríamos Kubernetes. Ahora bien, vamos con los objetos dentro de Kubernetes. En sí, Kubernetes se basa primordialmente en los pods. Esa es la unidad mínima. Si lo podemos ver acá, un pod es la unidad mínima de ejecución en Kubernetes. Contiene uno o varios contenedores que comparten red, almacenamiento y especificaciones sobre cómo ejecutar los contenedores. Entonces, no sé si creo que ya lo vieron un poco con Edgar, pero como tal, eso es un pod. Un pod es el que contiene, digamos que ese es su único trabajo, tener los contenedores. Y bueno, seguimos con qué otros objetos existen. Existe también el replica set. Este se asegura que haya un número definido de pods idénticos ejecutándose en todo momento. Se encarga de crear o eliminar pods automáticamente para mantener ese número deseado. Normalmente no se usa directamente, sino a través de un deployment que lo gestiona. Entonces, este replica set igualmente se encarga de, de asegurarse de que exista una cantidad específica de nodos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener, bueno, perdón, pods, si quisiéramos tener 5 pods de un contenedor, eh, entonces el replica set se encargaría de que los 5 estén funcionando y que no hayan ni más de 5 ni menos de 5, sino que exactamente 5. Luego tenemos el deployment. Un deployment es un objeto que gestiona la actualización y el despliegue de pods de forma declarativa. Internamente usa un replica set para mantener las réplicas. Permite realizar actualizaciones progresivas, rolling updates, reversión a versiones anteriores y escalado automático. Entonces, el pod como tal en Kubernetes puede existir, pero el problema con un pod es que si le pasa algo al pod, deja de funcionar o algo, este deja de existir dentro de Kubernetes, ¿verdad? Se elimina y pues no hay forma de mantenerlo vivo. Entonces, el deployment viene a resolver eso. El deployment lo que se encarga es de tener la definición de un pod y junto con un replica set se encarga de que si el replica set se encargaba de que hubiera una cantidad específica de nodos, perdón, de pods, el deployment hace justamente eso, combina ambos, ¿verdad? El pod y el replica set. Entonces, un deployment se encarga de tener la definición de un pod o varios pods y se encarga de que tengan un replica set para mantenerlos vivos. Entonces, si tenemos un deployment de un pod cualquiera,
si nosotros borramos ese pod, el deployment en su definición, si, como mínimo, tiene que tener un pod, ¿verdad? Entonces, si siempre está revisando que el pod esté funcionando. Entonces, si nosotros borramos un pod, entonces en ese caso, el deployment va a ir y va a ver que el pod ya no existe. Entonces, por su definición, va a crear de nuevo el pod o la cantidad de pod que nosotros hayamos definido. Entonces, esa es la ventaja de un pod, que nos asegura que de un deployment, que nos asegura que siempre va a existir nuestro pod. O sea, al final de cuentas, siempre va a existir nuestro contenedor. Ahora bien, el service. Un service o servicio define cómo acceder a uno o varios pods, ya que los pods son efímeros y sus IPs cambian. Ya en un momento vamos a ver también un poco más a detalle cómo es un pod, pero a grandes rasgos, un pod no es que nosotros lo creemos y va a existir por siempre, sino que puede variar sus estados y también tiene una IP asociada, pero esta puede variar, puede cambiar. Entonces, ¿qué nos hace un servicio? Un servicio proporciona un endpoint estable, que sería a través de una IP o un nombre de DNS. En este caso, el servicio sería como cuando trabajamos con el Docker Compose, que nosotros le ponemos un nombre de servicio a nuestro contenedor. Esto pues sería el equivalente en Kubernetes, que este servicio va a tener un nombre y ese nombre va a ser mi DNS dentro de Kubernetes. Entonces, en vez de yo tener que estar buscando IPs, entonces voy a tener que usar el nombre del servicio y va a ser más fácil de acceder. ¿Por qué? Porque estoy accediendo utilizando el nombre del servicio y Kubernetes se encarga de hacer el match de ese nombre de servicio con la IP del pod que yo quiero eh, estar revisando. Y luego también puede ser de varios tipos, que sea Cluster IP, Node Port, Load Balancer o External Name. Pero ya en un momento vamos a ver también esto de los servicios. Ahora bien, de los pods, la vista previa de un pod. Un pod sería este círculo. Acá adentro tenemos un contenedor. Entonces, si se dan cuenta, el pod únicamente es esto. Se encarga de esto, de encapsular un contenedor. Y cada pod tiene su IP. Pero esta IP es una IP interna dentro del clúster. Es como decir nuestra IP interna, ¿vale? El 192.168, que únicamente funciona cuando nosotros estamos conectados. Bueno, si estamos conectados dentro del mismo router. Pero si alguien fuera de nuestra red intenta comunicarse con nosotros con esa IP, pues no funciona. Igual funciona con estas IPs. Estas IPs únicamente son internas y funcionan únicamente dentro del clúster. Entonces aquí podemos verlo. Un clúster tiene una dirección IP. Este volumen es para almacenar información, o sea, para que no sea información efímera, porque sabemos que un contenedor no guarda la información. Este volumen se encarga de eso, ¿verdad? De almacenar la información y que cuando se elimine o le pase algo al contenedor, en ese volumen nosotros tengamos la información. Y como dice acá, tenemos las aplicaciones, una aplicación en contenedor. Puede tener más de un contenedor, pero lo recomendable para un pod es que solo tenga un contenedor, ya que si nuestro pod falla, no vamos a saber si falló algo del pod específicamente o si alguno de los contenedores fue el que falló. Pero si eh, nos quedamos únicamente con un contenedor dentro del pod, pues vamos a saber mejor qué fue lo que falló, si en dado caso fallar. Entonces, únicamente es para agilizar la detección de errores. Ahora bien, el ciclo de vida de un pod. Estos son los ciclos de vida de un pod. Empezamos con pending, que es el clúster de Kubernetes aceptó el pod, pero uno o más contenedores no se configuraron ni prepararon para ejecutarse. Esto incluye el tiempo que pasa un pod esperando a ser programado, así como el tiempo dedicado a descargar imágenes de contenedores a través de la red. En este caso, este pending nos aparecería también cuando nosotros creamos un pod, pero el pod todavía está descargando la imagen de un Docker Hub o algo, ¿verdad? De algún container registry. Entonces, ese sería un estado que nos aparecería, el pending. Ahora, el running. El running significa que el pod se vinculó a un nodo
y se crearon todos los contenedores. Al menos un contenedor todavía se está ejecutando o está en proceso de iniciarse o reiniciarse. Pero en otras palabras, acá el running significa que ya está todo bien con nuestro, con nuestro contenedor que está funcionando correctamente. Luego succeed, todos los contenedores del pod finalizaron con éxito y no se reiniciarán. También tenemos el estado failed, todos los contenedores del pod han finalizado y al menos un contenedor ha finalizado con error. Es decir, el contenedor salió con un estado distinto de cero o el sistema lo canceló. En este caso, si podemos ver, el failed es algo que no queremos ver nosotros en nuestro Kubernetes, ¿verdad? Porque significa que falló. Entonces, tenemos que repararlo, ¿verdad? Entonces, igualmente, como les digo, aquí ya podemos ver que Kubernetes ya se encarga de ver el estado del contenedor. Luego tenemos el unknown, que por alguna razón no se pudo obtener el estado del pod. Esta fase generalmente ocurre debido a un error en la comunicación con el nodo donde debía ejecutarse el pod, que pues sabemos que es un error desconocido, entonces no se sabe bien qué fue lo que pasó. Ahora bien, ¿cómo los pods manejan los problemas con los contenedores? Tenemos estos problemas, que sería initial crash, que sería Kubernetes intenta un reinicio inmediato basado en la restart policy del pod. El repeated crashes significa que después del fallo inicial, Kubernetes aplica un retraso exponencial para los reinicios subsiguientes, descrito en Registered Policy. Esto evita que los intentos de reinicio rápidos y repetidos sobrecarguen el sistema. El Crash Loop Backoff State, esto indica que el mecanismo de retraso exponencial está actualmente en efecto para un contenedor, dado que está en un bucle de fallos, fallando y reiniciando repetidamente. En este caso, como les decía aquí, en este caso ya estaríamos hablando de un deployment o de un replica set que se encarga de que el pod siempre esté levantado. Pero si nosotros tenemos un pod con un error, entonces se va a quedar en ese loop, como dice aquí, el loop, que está fallando y se intenta reiniciar para que se arregle. Pero como siempre falla, cae en ese ciclo. ¿Va? Reinicio, falla, reinicio, falla, reinicio, falla, reinicio, falla. Y eso es lo que indica el crash loop backoff state. El backoff reset es que si un contenedor funciona correctamente durante un cierto periodo, por ejemplo 10 minutos, Kubernetes reinicia el retraso, tratando cualquier nuevo fallo como el primero. Bueno, entonces ahora aquí podemos ver un poquito más a detalle cómo se comunican o cómo funcionan todos los objetos en Kubernetes. Entonces tenemos acá eh, los contenedores. Los contenedores corren dentro de un pod. Un pod funciona dentro de un deployment. Un deployment puede tener uno o más pods y el que se encarga de estar vigilando los pods dentro de un deployment es un replica set. Luego, fuera del deployment, tenemos el servicio, que el servicio es el que se encarga de comunicar nuestro deployment, que al final de cuentas es nuestros pods, dentro del cluster o fuera de. Luego tenemos acá el Persistent Volume Claim, el Storage Class, que sería toda esta parte de almacenamiento de los contenedores o de los pods. Como les decía, pods y contenedores al final de cuentas son lo más bajo, ¿verdad? Que un pod lo único que hace es encapsular o contener a un contenedor. Igual, si quieren ver un poco más de esto, aquí está la referencia de donde lo saqué. Luego tenemos la creación de objetos. Todo dentro de Kubernetes se puede crear de dos formas distintas, que es lo que les mencionaba, de una forma declarativa y de una forma imperativa. La forma declarativa se define el estado deseado del objeto en un archivo de configuración, generalmente YAML o JSON. La forma imperativa es cuando se crean objetos directamente desde la línea de comandos usando kubectl. kubectl lo van a ver bastante en este tiempo. Y kubectl es el comando que nos sirve para comunicarnos con el cluster y comunicarnos con Kubernetes. Entonces, esas son las dos formas, declarativa con un archivo, imperativa en línea de comandos. Lo interesante de esto, que aquí es donde se empieza a poner interesante y bonito Kubernetes, es esta parte declarativa.
porque nosotros, no sé si a veces les ha pasado que están instalando alguna cosa, por ejemplo en Linux, que se tienen que meter como 10 comandos cuando queremos instalar el Docker, así como que tenemos que descargar, actualizar, eh, hacer el update, el upgrade, descargar después el Docker, después activarlo, después volver a actualizar, después que darle permisos de superusuario. O sea, son 5 comandos, 6 que son difíciles de recordar, ¿verdad? Entonces, la forma declarativa nos facilita eso. Es una forma de escribir los comandos, pero en un formato diferente. ¿Y por qué es más bonito o mejor? Es como que si nosotros pudiéramos hacer un script. Al final de cuentas es algo como un tipo de script, pero escrito de una forma más bonita y más fácil de leer. Y luego acá tenemos kubectl, es la herramienta de línea de comandos de Kubernetes que permite interactuar con un clúster. Esto es lo que nos va a permitir interactuar con un clúster. Y ahora, pues ya introduje un poco el tema de YAML y JSON, pues espero que ya lo sepan, que es el JavaScript Object Notation. Y YAML sería un acrónimo de YAML Ain't Markup Language, que aquí es un poco contradictorio que YAML se define a sí mismo. Así. No podemos, es como responder una pregunta con la misma pregunta. ¿Va? O sea, YAML no debería ser la, la definición de YAML. Y aquí está otra definición, ¿va? Yet another markup language, que al final de cuentas lo que dice aquí es que no es como un lenguaje de, de marcado, así como que fuera HTML, ¿verdad? No es algo así. Eso es lo que quiere decir en esto. YAML es un lenguaje versátil y legible por humanos para serializar datos, que se utiliza a menudo para escribir archivos de configuración, que no sé si ustedes ya han trabajado con el Docker Compose, supongo que sí. Pues al final de cuentas, si hicieron YAML, el Docker Compose tiene justo esta extensión, ¿verdad? El YAML. Y en general, los objetos, si se recuerdan los objetos, dijimos que eran los pods, deployments, replica set, los servicios, todo esto tiene una estructura, por así decirlo, fija. En este caso sería esta, ¿verdad? Tiene un API version, el kind, qué tipo de objeto es, metadata y las especificaciones. En general, esto es lo que van a tener todos los objetos, ya sea un pod, un deployment, un servicio, un replica set, un scaler o config maps, todo. Todo lo que sea un objeto dentro de Kubernetes se puede definir con esta estructura. Y ahora vamos a ver. No sé si el ingeniero también ya les compartió esto o si Edgar también ya se los compartió, pero si no, igual se los voy a dejar por acá, que es un Kubernetes Workshop, que es, la verdad, es una presentación que no es mía, pero es muy buena. ¿Por qué? Porque tiene todo relacionado a Kubernetes. Aquí tenemos la definición, que es Kubernetes, los nodos. Aquí, si pueden ver, aquí está una de las imágenes que yo utilicé. La abstracción de los objetos. Aquí están todos los tipos de objetos, ¿verdad? Pods, replica set, deployment, container, daemon set, servicios, ingress, config, secret, volúmenes, todo. Aquí está todo detalle de Kubernetes. Cómo crear una cuenta en GCP, instalar y configurar Google Cloud, crear las reglas de firewall, instalar el kubectl. Si se dan cuenta, aquí está todo lo que necesitan para poder trabajar con Kubernetes. Y aquí tenemos cómo hacer una demostración. Y aquí tenemos más detalles, igual links, ambientes de prueba. Si han escuchado igual Killer Coda, es una muy buena página que les permite, si no estoy mal, son 60 minutos para que utilicen un clúster. Entonces, si no quieren estar gastando sus créditos de GCP, Killer Code es una página donde ustedes pueden hacer sus pruebas para ver más o menos cómo van funcionando los pods, los servicios, los deployments. Entonces, por si les interesa estar en línea, porque ya si no tienen mucho espacio en su máquina. Ahora si no, pues si tienen espacio en su máquina, pues igual pueden, si están en Windows, el Docker Desktop ya tiene una opción para Kubernetes, y si no, si están en Linux o Mac, también creo que está K3D, y pues hay un montón de formas de
de practicar Kubernetes, ¿verdad? Aquí está de nuevo la imagen. Las operaciones válidas con los objetos. En este caso, esto es algo que vamos a tener con todos los objetos. Si se dan cuenta, el kubectl get y el tipo de objeto. Entonces, ¿qué tipos de objetos hay? Pods, deployments, servicios. Entonces, como eh, operaciones generales, tenemos esto, ¿verdad? kubectl get, el nombre de objetos. Entonces, por ejemplo, si fuera kubectl get pods, aquí nos devolvería todos los pods. Si hacemos kubectl pods y el nombre del objeto, nos va a traer específicamente eso. El kubectl delete, que pues como intuirán, este se encarga de borrar el, el objeto. kubectl describe, igual el objeto. Esto también lo pueden utilizar. Esta parte pueden también convertir objetos a YAML, que en un momento también les voy a enseñar. Y esto es la forma imperativa, que es hacer todo desde comandos. Y tenemos también la forma declarativa, que aquí es kubectl create, menos "-f", significa que hace referencia a un archivo, menos "-file", digamos, y el nombre del archivo, que en este caso es objeto.yaml, pero aquí pues, el nombre es el que nosotros le queramos poner. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si se dan cuenta, este comando está mucho más sencillo de recordar, que solo sería kubectl create, y le decimos de qué archivo, y en ese archivo nosotros definimos qué cosas queremos que cree. Entonces, eso es mucho más sencillo. Así nosotros, en vez de estar escribiendo 20, 30 comandos dentro de este archivo, en formato YAML, nosotros escribimos lo que queremos que se ejecute y nosotros lo podemos hacer o aplicar únicamente utilizando un comando. El kubectl delete igual elimina todo lo que este objeto o este archivo haya definido. Si en este archivo definíamos 20 pods, el kubectl delete "-f" se encarga de borrar esos 20 pods. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros lo hiciéramos así, imperativamente, con línea de comandos, nosotros tendríamos que escribir el nombre de los 20 pods. Pero si nosotros tenemos un objeto donde ya tenemos esos 20 pods, únicamente le escribimos kubectl delete y se encarga de borrar todos estos. Esto, digamos, funciona si solo es un pod, pero imagínense que tenemos algo, vamos a exagerar, son 100 pods. No nos vamos a recordar del nombre de los 100 pods para estar haciendo el delete de cada uno de ellos. Pero si nosotros vamos escribiendo cada nombre dentro del archivo, luego nosotros solo borramos utilizando ese archivo y ya, ¿verdad? No tenemos que recordarnos del nombre de los 100 pods, sino que únicamente del nombre del archivo. Y el apply lo que hace diferente es que si crea, bueno, perdón, si ya está creado todo, pues no hace nada. Y si hay alguna variante, actualiza lo que ya está creado. Esa es la diferencia con el apply. Es como que el apply sería como un update. Si hay algo nuevo, lo actualiza. Si no hay nada nuevo, pues no hace nada. Y eso es en general con los sujetos. Entonces, vamos a regresar acá. Como les decía, aquí está toda la información para trabajar con Kubernetes. Si ustedes tienen alguna duda, pueden venir acá y aquí están todos los comandos que pueden utilizar. Y ahora vamos a ir con KubeVirt, que es lo que el nombre como tal de nuestra conferencia. En este caso, KubeVirt, solo que aquí lo puse al revés, pero bueno, el KubeVirt es algo nuevo. Si se dieron cuenta, pues, bueno, al menos cuando yo llevé el curso el año pasado, aún no existía esto, KubeVirt. ¿Y qué es lo que hace KubeVirt? ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Qué puedo hacer con KubeVirt? KubeVirt nos sirve para aprovechar la virtualización, o sea, máquinas virtuales y Kubernetes para administrar máquinas virtuales para aplicaciones que no son prácticas de containerizar. En este caso, nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con contenedores y cosas así, pero hay empresas, sobre todo los legacy que se conocen como antiguas, ¿verdad? Que tienen cosas que están corriendo sobre máquinas virtuales. El problema es que esas máquinas virtuales ya las tienen configuradas y son cosas muy viejas que no pueden, que de alguna forma tienen problemas para convertir en un contenedor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tienen que administrarlo desde otra plataforma. En este caso, lo que se desea hacer acá es unir esas máquinas virtuales
y los contenedores y tenerlos en un mismo ambiente, que sería Kubernetes. Y pues se puede monitorear y hacer todo esto. Y en este caso, la idea es que las máquinas virtuales, como ustedes sabrán, tienen una definición de toda la máquina virtual y pues imagínense que es una aplicación que se instaló hace 30 años, 40 años y la persona que lo instaló ya ni siquiera está. Entonces no se sabe qué tantas configuraciones hizo, qué cosas se instalaron, qué configuraciones tenía la máquina virtual, todo esto. Entonces la idea es pasar esas configuraciones, convertirlas a un archivo que podemos utilizar, que sería YAML para describir esta máquina virtual y aplicarlo como en Kubernetes. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Que, que se pueda tener todo en un mismo ambiente y monitorear todo desde un mismo ambiente. Y al estar en el mismo clúster, pues también se puede comunicar esa máquina virtual con los contenedores y con todo esto, ¿verdad? Entonces esa es la idea del KubeVirt. Esto nos sirve para combinar cargas de trabajo virtualizadas existentes con nuevas cargas de trabajo de contenedores en una sola plataforma. Lo que les decía, ¿verdad? Combinar máquinas virtuales con contenedores y tenerlos todos en una misma plataforma. Admite el desarrollo de nuevas aplicaciones de microservicios en contenedores que interactúan con aplicaciones virtualizadas existentes. Entonces, lo que les decía, pues, la comunicación como tal es eso. KubeVirt se basa en eso, integrar máquinas virtuales y ponerlas a la par con los contenedores y poder administrarlas desde un mismo lugar. Y ahora, ¿por qué KubeVirt? La tecnología KubeVirt aborda las necesidades de los equipos de desarrollo que han adoptado o desean adoptar Kubernetes, pero poseen cargas de trabajo existentes basadas en máquinas virtuales que no se pueden contener fácilmente. Más específicamente, la tecnología proporciona una plataforma de desarrollo unificada donde los desarrolladores pueden crear, modificar e implementar aplicaciones residiendo tanto en contenedores de aplicaciones como en máquinas virtuales en un entorno común y compartido. Los beneficios son amplios y significativos. Los equipos que dependen de las cargas de trabajo existentes basadas en máquinas virtuales son capacitados para containerizar rápidamente aplicaciones. Con cargas de trabajo virtualizadas colocadas directamente en los flujos de trabajo de desarrollo, los equipos pueden descomponerlos con el tiempo y al mismo tiempo aprovechar los componentes virtualizados restantes como se desee cómodamente. Esto igual es lo saqué de la página de KubeVirt, que esto lo pueden encontrar aquí. Se dan cuenta, es esto y esto. Igual aquí pueden ver quiénes lo utilizan. Está ARM, Cloudflare, que es no sé si ustedes lo han visto, pero Cloudflare tiene bastante mercado de cosas en la nube, que hace poco también hubo un servicio de Cloudflare o una parte de Cloudflare que se cayó y pues se cayó un gran pedazo de Internet porque muchos utilizan esta nube y pues Cloudflare utiliza ya integra KubeVirt. Killer Coda, que es el que les mencionaba. NVIDIA también utiliza KubeVirt, o sea, ya utiliza estas máquinas virtuales. Quienes los proveen también Microsoft, Oracle, Red Hat, SUSE y todos estos, ¿verdad? Ustedes pueden pueden venir y pues ver un poco más de información de esto. Igual aquí tienen un video introductorio donde explica un poquito más visualmente cómo se utiliza KubeVirt. Y bueno, pues sigamos acá. Ahora tenemos GCP y GKE, que sería el Google Cloud Platform y el Google Kubernetes Engine. El GCP es la plataforma de servicios en la nube de Google. ¿Qué es lo que ofrece? Ofrece infraestructura, que sería como tal las máquinas virtuales, ¿verdad? Eso nos referimos con infraestructura, cómputo como tal, almacenamiento y todo esto. Servicios de almacenamiento, bases de datos, análisis de datos, inteligencia artificial, redes, seguridad y más. Permite a empresas y desarrolladores desplegar aplicaciones sin tener que mantener servidores físicos. Pues ustedes ya sabrán cuáles son los beneficios de la nube, ¿verdad? Que uno únicamente paga por lo que utiliza, el tiempo que lo utiliza, en vez de comprar, por ejemplo, un servidor o algo así. Luego tenemos el Kubernetes Engine o el motor de Kubernetes, que es un servicio de Kubernetes gestionado dentro de GCP. Permite crear, gestionar y escalar clusters de Kubernetes sin preocuparse por la infraestructura subyacente. Como tal, Kubernetes no es algo de Google
como les mencionaba, es algo que ellos ya liberaron. Perdón, pero Kubernetes se puede utilizar en cualquier clúster. O sea, como tal, esa es la idea de Kubernetes, ¿verdad? Que se puede utilizar en cualquier clúster. Entonces, nosotros podríamos tenerlo también en un clúster físico, con nuestras computadoras y todo eso. Pero la configuración es compleja. Entonces, ¿qué es lo que hace Google? Pues nos brinda un servicio donde ellos se encargan de toda la configuración de Kubernetes dentro de un clúster y a nosotros únicamente nos lo da para hacer configuraciones muy vagas, ¿verdad? Por ejemplo, cuántos nodos, el tamaño de los nodos y lo demás se encarga Google. Y ahora tengo también aquí el proceso para la creación de un clúster, que esto es para crearlo a mano, por así decirlo, ¿verdad? Desde la página desde la consola, ustedes pueden hacer esto. Primero, crear reglas de firewall. ¿Por qué reglas de firewall? Porque nosotros queremos que nuestro clúster o Kubernetes se comunique con el mundo exterior. Y en este caso, pues, ya que tiene una red y el firewall no nos permite comunicarnos con este. Entonces, mediante estas reglas de firewall, nosotros vamos a definir qué puertos son los que se pueden utilizar o qué orígenes, qué IPs se pueden conectar a este. Entonces, esta es la parte de creación de las reglas de firewall que sirven para eso, para que nosotros podamos conectarnos al clúster y que lo podamos utilizar desde cualquier lugar. Luego tenemos ya aquí como tal los pasos para crear un cluster. Se ingresa a Kubernetes, al Kubernetes Engine, clusters, crear, cambiamos a cluster estándar porque el otro, creo que hay otro que incluye inteligencia artificial, entonces ese es mucho más caro, ¿verdad? Y pues nosotros utilizamos nada más uno estándar. El nombre del clúster, pues el que ustedes le quieran dar, el tipo de educación es por zona, que sale más barato. Eh, pueden bajarle la cantidad de almacenamiento de los nodos y las etiquetas que se crearon ya aquí antes, que sería el all-in y all-out, que si lo trajéramos sería todo, permitir que todo entre y permitir que todo salga, se las ponemos al clúster. Y pues ya, eso sería la creación y sería esperar a conectarse. Bueno, esperar a que se cree y luego de que está creado, pues sería la conexión. Y para conectarse al clúster, presionamos el botón de conectar, ejecutamos el Cloud Shell y dar las autorizaciones para que se pueda usar la consola de Google. Y eso sería todo lo referente a la creación y conexión de un clúster. Y pues, como tal, llegaríamos a la parte del ejemplo práctico. Entonces, vamos a ir acá, porque esto lo vamos a estar utilizando para que vayan viendo. Y el, como tal, acá, vamos a verlo. Como podrán ver, esto ya es la consola de GCP. Entonces, acá es donde les decía, en Red VPC es donde nosotros vamos a tener el firewall y aquí podemos crear nuestras reglas. Entonces aquí solo es crear una regla de firewall. Yo, como pues la de todo buen tutorial, no lo hago porque yo ya lo tengo. Aquí tengo ya creadas el all-in y all-out, que al final de cuentas permite que se ingrese desde cualquier IP y que se salga hacia cualquier IP. Entonces, eso sería la parte del firewall. Esto ustedes sí lo tienen que hacer porque su clúster tiene que comunicarse con el exterior. Entonces, solo les voy a enseñar más o menos cómo sería. Aquí le ponen el nombre, aquí ya me lo recomiendo, pero digamos que estoy haciendo la de all-in, sería la que va a permitir que entre cualquier IP. Aquí, pues se deja igual, la dirección del tráfico es de entrada, acción de coincidencia, permitir. Etiqueta de destino, aquí igual le ponen el nombre que ustedes quieran, solo recuérdense el nombre que le ponen. Y la parte importante está acá, que es el rango de IP de origen, los rangos de IP que ustedes van a permitir, que en este caso sería solo poner los 4 ceros, 0.0.0.0, y esto le está indicando que puede comunicarse cualquier IP. Y aquí yo lo que hago es pues permitir todos. Esto la verdad es en parte es una mala práctica porque no deberíamos permitir que cualquier IP se conecte, sino que debería ser específico, pero pues para la conferencia, para que no nos dé ningún problema, lo hice de esta forma, ¿verdad? Que cualquier IP se puede conectar. Eso sería para las reglas de entrada y las de salida, pues sería, digamos, lo mismo. All out, eh, el all out. Y aquí, solo que
sería la dirección de tráfico en vez de entrada, sería salida. Y ahí está. Lo demás sería igual. Aquí el IP, los rangos IP sería 0.0.0.0 y protocolos y puertos, permitir todo. Y luego le dan en crear y con eso ya crearon sus reglas de firewall. Luego tenemos acá el Kubernetes Engine, que acá es donde nosotros vamos a estar trabajando con clusters. Acá, como les decía, bueno, aquí yo ya tengo un clúster hecho, pero los pasos, si ustedes quisieran hacerlo desde acá, desde la interfaz gráfica, sería aquí en crear el estándar, porque este autopilot es el que les decía, que es el que tiene inteligencia artificial integrada, pues es más caro. Entonces le vamos a dar acá en el estándar, configurar, y pues aquí nos aparece los pasos para configurar, el nombre del clúster, el tipo de ubicación que les mencionaba que es mejor por zona, y en general, pues eso es todo lo que tenemos que hacer. Aquí nos dice el costo que tendría aproximadamente. Y pues esta sería la interfaz gráfica para hacerlo. Luego le daríamos crear y ya nos empezaría a crear, se tardaría un poco. Y al final, pues lo que tendrían que ver sería esto, un clúster ya creado. Y en este caso yo ya tengo un clúster, ese es el nombre, la ubicación, la cantidad de nodos que tiene, la CPU y la memoria total. Y ahora bien, ¿cómo nos conectamos a esto? En esta parte tenemos una parte de Cloud Shell o la consola. Entonces únicamente es de presionar acá y podemos hacerlo acá en esta parte. Bueno, solo le damos a autorizar. Y bueno, aquí nos da los pasos y para mí es un poco molesto verlo acá. Entonces lo que yo hago es le doy acá, abrirlo en una ventana nueva. Así tengo toda la terminal acá. Acá también podrían conectarse desde su computadora, solo que tendrían que descargar el, el SDK para conectarse desde consola. Pero al menos para mí es más sencillo hacerlo desde esta consola. Pero igual podrían ver un poco si ustedes quisieran hacerlo desde su consola, desde la consola de su computadora, cómo instalar el servicio de Google para conectarse a Kubernetes. Y bueno, este sería ya nuestro terminal. Si se dan cuenta, aquí nos dice que estamos, bueno, este es el nombre del proyecto y aquí estamos en el Cloud Shell. Entonces acá, pues ya podemos empezar a trabajar y ver todo, todo. Entonces, eh, en este caso, solo déjenme compartirles la pantalla completa. Bueno, creo que ya se lo estaba compartiendo. Entonces, algo que estaba utilizando también es esto, que sería una guía para instalar el KubeVirt. En este caso, justamente estos fueron los pasos que yo seguí, que también supongo que Edgar se los compartió o ya se los va a compartir, que es cómo hacer toda esta instalación de KubeVirt, porque creo que ustedes lo tienen que utilizar en su proyecto. Entonces, esta parte es la forma de crear un clúster, pero en consola. Si se dan cuenta, pues Google también tiene esa parte, o bueno, en general las nubes también tienen esa parte de crear las cosas también desde consola. Entonces aquí, pues creamos un clúster, que sería este el nombre. Le decimos la zona, el número de nodos, el tipo de máquina, el API, el tamaño de disco y el proyecto donde se va a crear. Entonces, esto es lo mismo que les enseñé yo de estar haciendo el clúster a mano. Si se dan cuenta, este es más sencillo porque pues únicamente es de ejecutarlo desde acá, desde esta consola, lo pegan, lo ejecutan y ya. Que recordarse todos los pasos, ¿verdad? Luego de eso, se tiene que instalar el operador de KubeVirt. En este caso no lo voy a hacer porque uno, ya lo tengo instalado y sí se tarda un poco, pero al final es seguir esto, ¿verdad? Eh, Darle permisos al usuario, que sería de admin, pues es el correo de la cuenta, y se aplica esta parte. Si nosotros entráramos a esto, pues únicamente es un archivo que contiene todas las configuraciones. Aquí, si se encuentra, es un archivo .yaml que contiene todas las configuraciones, y acá, si se dan cuenta, ya se está haciendo el kubectl, perdón, es acá, kubectl apply-f, que es justamente esto sería un objeto que está definido en YAML. Si se dan cuenta que es kubectl apply-f. Luego parcharlo, que sería con este comando, para que funcione
porque tiene un problema de que debería funcionar únicamente en el nodo maestro, pero para que ustedes lo puedan utilizar tienen que hacer este parche. Esperan a que esté todo corriendo en estado running. Si se recuerdan, el running son los estados. Y luego hacemos la instalación del KubeVirt, que sería con esto. Esto igual es desde la consola, se instala el KubeVirt y esperamos a que todos los pods estén levantados. Si quieren, vamos a ver, porque esto ya lo tengo yo levantado y debería verse algo así. Aquí está. Aquí están todos los pods que están funcionando de KubeVirt. Eso pues está funcionando desde ayer. Pero aquí tenemos la API, controlador, un handler y operador. Todos estos pods deberían aparecerles y deberían estar en estado running, corriendo. Eso significa que va bien. Luego tenemos BirdCTL. ¿Qué es BirdCTL? Es como el equivalente del kubectl. El BirdCTL es el que nos permite interactuar con las máquinas virtuales. Entonces, igual, hacemos acá este comando y luego tenemos acá la creación de nuestra primera máquina virtual. Entonces, vamos a hacerlo acá. Y aquí se lo damos control C porque este "-w" es un watch que nos permite seguir o estar viendo por tiempo indefinido el estado de los bots. Entonces, acá, si se dan cuenta, vamos a venir, vamos a copiar esto y vamos a ejecutarlo. Ahí estamos. Lo pegamos acá, lo corremos y aquí nos dice que fue creado. Entonces aquí nos dice incluso la virtual machine eh, fue creada y es de Alpine, con una imagen de Alpine. Entonces acá podemos ver eh, cómo va nuestro, nuestra máquina. Aquí nos dice que está en la fase de corriendo, o sea, ya está funcionando. Y luego, para conectarnos a nuestra máquina virtual, es con BeardCTL, que es el que instalamos antes, que es el que nos permite conectarnos a nuestras máquinas virtuales. Entonces, si nosotros nos conectamos acá, pero si no, creo que vamos a tener que hacer esto. A ver, ya está corriendo. Vamos a asegurarnos que sí está todo bien con la máquina. Y ahora vamos a ir acá. Ahí está. Y aquí nos dice que nos conectamos a nuestra máquina Alpine Test. Y para salir es con control J o control 5. Entonces acá ya estamos conectados. En este caso, el usuario para esta imagen, bueno, para esta máquina virtual es root. Y ahí estamos. Si se dan cuenta, si yo aquí hago un eco, estamos. Hola mundo. Ahí está. Entonces acá ya estamos dentro de una máquina virtual en Kubernetes. Y pues acá es donde podemos observar esto. Entonces, solo vamos a ver acá. Solo vamos a tratar de salirnos porque me recuerdo que sí me costó ayer. Eh, eh, bueno, es que no era control J, ya me acordé. Es control y el corchete de cierre. A ver, ahí estamos. Y ahora solo quiero ver si está todo bien porque recuerdo que ayer me, me quitó las credenciales. Entonces vamos a ver. Bueno, sí, ahí está. Entonces, eso sería la forma de salirse con control y el corchete de cierre. Y pues así tenemos nuestras máquinas virtuales. Igual podemos hacer el get BMS, si no estoy mal. Y aquí está. Si pueden ver, aquí está nuestra máquina. Es Alpine Test. Está corriendo. Y si se dan cuenta, pues kubectl ya es un comando de Kubernetes. Y con eso, pues, estamos ya tenemos en un mismo ambiente de Kubernetes, un ambiente de contenedores, tenemos ya nuestra máquina virtual. Y ahora, pues únicamente para eliminarlo, si no estoy mal, sería kubectl delete
DMS Alpine, Alpine Test. Ahí está. Y ya lo borramos. Entonces, si se dan cuenta, pues ya estamos administrando una máquina virtual, creando una máquina virtual desde Kubernetes. Y pues así es como podemos integrar máquinas virtuales a nuestro clúster de Kubernetes. Entonces, ahora vamos a entrar un poco a los pods y a deployments y los servicios. Entonces, mientras esto revive, porque se queda a veces un poco colgado cuando se trabaja con las máquinas virtuales o un poco en la consola en línea, vamos a ver lo que trabajé yo acá. En este caso, pues únicamente hice dos aplicaciones, que es lo que vamos a estar trabajando, contenedores, ¿verdad? Entonces, este contenedor lo único que hace es, tiene una API corriendo con Fast API, está hecho con Python, y lo único que tiene es un método get que nos devuelve un hola mundo, eh, un endpoint que sería este desde y este estado. A este desde lo que se encarga es de contactar otro contenedor que estaría corriendo ¿verdad? Que estaría corriendo eh, en el puerto 8000, que sería este. Y este es el que tendría que responder, ¿verdad? Este es el que se tendría que conectar. Entonces, eso es lo único que vamos a intentar hacer. Tener dos contenedores, uno de cada uno de estos, uno de esta aplicación, otro de esta, y que se logren contactar. Entonces, ahorita vamos a ir viendo. Estos están en mi Docker Hub, entonces así es como los voy a descargar. Solo déjenme ver en cuál es que estoy. Acá. Bueno, entonces, primero vamos a ver lo de los objetos. kubectl get pods es para obtener los pods que tenemos. kubectl get deploy es para ver los deployment que tenemos. kubectl get sbc es para obtener los servicios. Si se dan cuenta, aquí tenemos el servicio de Kubernetes, que es el por defecto. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy utilizando el get, kubectl get, y aquí el nombre del objeto, pods, deploy, servicio. Entonces, esto es la parte general. Ahora, ¿cómo creamos nosotros algo? Sería kubectl run. Si quieren, se los voy a mostrar desde acá. Un pod, ¿cómo se crea un pod? kubectl run, el nombre del pod y la imagen que van a utilizar. Este menos restart never es solo para que no se reinicie el pod, pero este es opcional. Entonces, si quieren, podemos hacer kubectl run test y vamos a usar una imagen de. Por ahora vamos a hacer con Nginx y si hacemos esto, nos dice que fue creado. Entonces, vamos a ver qué está pasando. kubectl get pods. Y si se dan cuenta, aquí tenemos aquí tenemos un error. Error image pool, que no pudo obtener la imagen. Y entonces vamos a ver si fue. Vamos a ver. Pero bueno, aquí ya lo creo. Entonces, en este caso, tendría que borrarlo. Y post, que sería test. Ahí estamos. Y ahora vamos a ver si. Porque lo escribí mal, ya me di cuenta. Es Nginx. Ahí está. Nginx. Ahora sí, vamos a hacer de nuevo el kubectl get pods. Y aquí nos dice Container Creating. Podemos hacer un "-w" para ver qué es lo que está pasando. Y bueno, aquí ya está running. Si se dan cuenta, aquí en Ready tenemos un 0 de 1 porque estaba en un estado de Container Creating, que estaba bajando la imagen y estaba terminando de crearlo. Y ya acá me dice que ya está funcionando, o sea que ya está como tal funcionando mi pod. Pero acá, si se dan cuenta, si yo vengo y le digo kubectl delete pod test, me dice que lo eliminó. Y si ahora quiero ver yo mis pods, no tengo ninguno. Entonces, si se dan cuenta, los pods de por sí solos no funcionan. O sea, nosotros podemos levantarlo, pero si algo le pasa, si lo borramos o si cualquier cosa le pasa, deja de existir. Entonces, aquí es donde entra el deployment, que sería kubectl create, que vamos a ir viendo el comando también acá.
si se dan cuenta, yo voy siguiendo también aquí los pasos, que sería este, kubectl create, el deployment, le voy a decir que voy a crear un deployment, el nombre del deployment, que va a ser test deploy, y le voy a decir, este réplicas igual es opcional, la imagen pues es obligatoria, porque nosotros le vamos a decir qué contenedor es el que va a estar creando dentro de los pods. Entonces vamos a decirle que va a ser image, vamos a hacerlo igual con el Nginx, y ahí está, nos dice que se creó. Ahora bien, vamos a hacer el kubectl get pods, y si se dan cuenta aquí, me creó un pod con el nombre del deployment y estos extras que es para que si creo más para el deployment, pues tengan otro nombre, ¿verdad? Para que los nombres no se repitan. Y ahora, solo déjenme ver. Quiero, si no estoy mal, por defecto ya tiene eh, un réplica set de 1. Entonces, si yo borro este pod, automáticamente debería recrearlo. Entonces, vamos a ver. Aquí está T8M. Bueno, de hecho, tengo que copiar esto. Pero recuérdense, termina en T8MJV. Entonces, vamos a hacer kubectl delete pod, el nombre del pod. No, lo borramos y ahora si vamos a ver los pods, ya existe otro nuevo. Si se dan cuenta, aquí teníamos este, terminaba en T8MJV y ahora tenemos este, que es TNVJX. Pero, ¿qué pasó aquí? Si se dan cuenta, yo nunca creé este pod, pero el deployment en su definición eh, tiene que un replica set 1. Y ese replica set, si recordamos, se encarga de que los pods existan, que exista el número definido siempre. Entonces, ese replica set, al momento de que yo borré el pod, te dio cuenta que estaba faltando a la definición de ese replica set. Entonces, lo que hizo fue recrear el pod y crear uno nuevo con el contenedor. Entonces, este test deploy es el pod que tiene mi imagen de Nginx. Entonces, aquí vemos ya la diferencia entre un pod y un deployment. El pod puede ser borrado. El deployment permite que esos pods, que al menos exista uno siempre. Y nosotros podemos definirle el replica set. Por ejemplo, podemos ponerle el replica set. Vamos a crear, vamos a borrar el deployment. Deploy sería test deploy. Y vamos a volver a crearlo, solo que ahora lo vamos a crear con esta parte que sería el réplicas. Entonces vamos a ponerlo por acá. Menos réplicas. Vamos a ponerle 2. Y ahora vamos a ver algo interesante. ¿Qué pasa aquí? Y ahora vamos a ver los pods. Y aquí, si se dan cuenta, el que ya estaba lo dejó. Oh, no, perdón. Sí, creó uno nuevo, creó 2 nuevos. ¿Por qué? Porque aquí yo le dije que quería tener 2 pods de esta imagen. Entonces, si se dieron cuenta, es un poquito más sencillo porque desde aquí ya yo puedo escalar. Aquí puedo poner 100 réplicas y esas 100 réplicas siempre van a estar vivas. ¿va? Siempre se va a encargar el deployment junto al replica set de que esas estén funcionando. Entonces, si lo veo aquí si se dan cuenta, ambas están corriendo. Y si yo eliminar alguna de estas, por ejemplo, este SM, bueno, perdón, aquí está, lo copiamos, kubectl delete pod, y ahora vamos a ver los pods, y hay uno, aquí está, container creating, o sea, sí se está encargando de recrearlo. Y ahora bien, si quieren, vamos a ver algo interesante de acá. Si se dan cuenta, pues yo tengo que estar aquí, va a regresar, comandos y todo esto. Y al final de cuentas, eso se hace un poco tedioso. Y imagínense, ustedes imagínense que yo tengo que hacer esto por 100 contenedores. Entonces tengo que ponerme aquí a escribir 100 veces un comando para agregar que ponerle un nombre, ponerle qué contenedor va a usar, la imagen, cuántas réplicas quiero. Y pues, no sé ustedes, pero yo no me recordaría de 100 comandos, ¿verdad? Y sería muy tedioso estar escribiendo 100 comandos. Imagínense que tienen que hacerlo cada vez que hay una actualización, que ustedes están trabajando y actualizaron el contenido 100 veces, va, a escribir 100, a bajar 100 deployments y a crear 100 deployments nuevos. Entonces, esta parte es donde entra la parte declarativa de Kubernetes y es lo que les decía yo que es muy interesante y que ayuda con la automatización. Entonces,
Tenemos esta parte de kubectl. Voy a hacerlo con el pod run. Vamos a ponerle test menos image igual nginx siempre. Y lo que voy a hacer ahorita es usar algo que se llama dry run. ¿Qué es este dry run? Es correr este comando, pero sin ejecutarlo, o sea, solo simularlo, y este me va a decir qué sucedería si yo corro este comando. Entonces, si hago esto, me dice que esto es lo que pasaría, ¿va? Esto es lo que me daría. Crearía un pod, pero si yo vengo ahora a kubectl get pods, solo están los dos pods que yo había creado antes, ¿no? Que por cierto voy a eliminar el deployment. Test deploy. Va. Entonces, perfecto, aquí, deploy. Bueno, si dieron cuenta aquí, pues ya se me olvidó escribir el deploy, ¿va? O sea, siempre existe el error humano. Entonces, ahora sí, si yo le doy de nuevo este dry run, ajá, debería crear un pod, pero si yo voy y veo los pods, no lo creo. Entonces, esto es solo una simulación del comando. ¿Para qué me sirve a mí simular el comando? Primero, para ver si está bien, pero también lo que me sirve a mí acá es que ahora yo puedo hacer que esto, convertirlo, formatearlo en un output y YAML. Si se dan cuenta, aquí me está haciendo la simulación de qué haría este comando y lo está convirtiendo a YAML. Y si se dan cuenta acá, aquí yo tengo ya la versión. Lo que estoy diciendo es que voy a crear un pod. Metadata es que se va a llamar test. Aquí está, test. Las especificaciones del contenedor es que va a usar la imagen nginx y se va a llamar test. Si se dan cuenta, esto es lo que está haciendo realmente por debajo el comando. Pero acá, si se dan cuenta, pues yo lo estoy formateando y ya lo tengo como YAML. Y aparte, ¿qué sería más interesante? Que yo pudiera guardarlo. Entonces vamos a decirlo que eso lo vamos a guardar en test.yaml. Entonces, ahora si yo le doy aquí cat, bueno, si se dan cuenta aquí, yo tengo test YAML. O sea, yo pude pasar de crear un comando, de este comando pasé a crear un archivo. Y si ahora vamos a ver el archivo, test.yaml, tiene justamente esta configuración. ¿Va? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy empezando a automatizar. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que volver a escribir el comando para obtener esto, sino que ahora, si se recordarán, yo tenía acá la opción de, vamos a ver, aquí está. Yo puedo utilizar archivos para crear cosas. Aquí usé el create, delete y apply. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser kubectl apply -f test.yaml. ¿Y qué me dice? Pod test created. Si se dan cuenta, esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo solo tengo que hacer un apply -f y el nombre del archivo. Y si me voy ahora a ver kubectl get pods, mi pod está creado. Entonces, esta es la parte declarativa. ¿Y cuál es lo interesante de la parte declarativa? Que yo a la parte declarativa puedo escribir 1000 definiciones. Por ejemplo, ahora yo quisiera escribir lo mismo, pero vamos a hacer esto. Vamos a decir que se va a llamar test2, va a utilizar la misma imagen, pero con esto, yo estoy haciendo que se escriba sobre el archivo. Bueno, no sobre el archivo, sino que lo agregue al archivo. Entonces solo vamos a ver nano test.yaml, a ver si tiene nano esto. Así. Entonces, esto es el archivo. Yo vengo, en este caso, en los archivos YAML, así es como se separan los objetos, con 3 guiones. Entonces voy a crear control O, y control X. Va. Entonces ahora voy a correr esto. A ver si se quedó aquí. Bueno, no se quedó, pero bueno, vamos a ver. Run test 2 y lo voy a hacer a test.yaml. Lo hago, lo agregó y ahora si yo hago un cat de test.yaml, si se dan cuenta, ya tengo aquí a los dos. ¿Va? Tengo un pod y aquí tengo otro pod, versión 1, bueno, test 2 y test 1. Y ahora solo voy a hacer kubectl get pods. Ya tenía uno, lo voy a borrar. kubectl delete pods test. Y ahora vamos a ver. Va. Entonces ahora ya no tengo ningún pod. Pero si yo vengo y hago el apply
del archivo. Si se dan cuenta ahora aquí, me dice que creó el test, el pod test y el pod test 2. Con un solo comando, yo apliqué dos pods, creé dos pods. ¿Y ahora qué podría hacer? Si nosotros lo pensamos más, nosotros podríamos escribir ahora 100 pods de esta forma. Perdón, me equivoqué. Sería cat test.yaml. Entonces yo podría venir y escribir 100 pods en mi archivo. Solo lo tengo que escribir una vez y de nuevo, cuando yo tenga que, por ejemplo, hubo una actualización del contenedor y tengo que descargar una nueva imagen, ¿qué es lo que hago? Únicamente voy al archivo, apply y se actualizan los 100 pods. Entonces, en esta forma, de esta forma declarativa, es mucho más sencillo utilizando archivos. Si se dan cuenta, pues únicamente es de aplicar un comando y pues todo lo que está dentro del archivo se ejecuta. Y para borrarlo, igual, en vez de estar borrando cada uno por nombre y así, kubectl delete -f test.yaml y ahí se fueron los dos. Si hubieran 100, con un solo comando yo elimino los 100. Entonces, esa es la facilidad de trabajar con los archivos. Ahora bien, ahora vamos a entrar al tema de los servicios. Los servicios únicamente funcionan con los deployments. Entonces, un servicio lo que hace es exponer un deployment. Entonces, ahora si queremos kubectl get bueno, deploy, create deploy, vamos a ponerle vamos a ver, primero menos image, vamos a usar la que yo tengo, a ver si funciona. Se llamaba primero latest. A ver, latest. Ahí estamos. kubectl, create deploy, primero deploy. A ver, ahí está. Entonces vamos a hacer kubectl get pods y va. Ya tenemos nuestro deployment y ahora ya tenemos nuestro contenedor. Mi contenedor que les decía tiene una API. Bueno, está aquí. Mi contenedor tiene una API. Sería este, el primero. Tiene una API, pero ahora el problema es cómo lo accedo. O sea, ya tengo todo funcionando, pero ¿cómo lo accedo? Mi deployment lo único que hace es que lo crea dentro de Kubernetes, pero ahora ¿cómo lo accedo? Entonces, aquí es donde entra el tema de servicios. kubectl expose deploy, solo deployment, el nombre del deployment, que sería primero deploy. Y vamos a poner bueno, solo vamos a ir aquí a ver la definición. Igual todo esto lo pueden ver ustedes acá. Deployment, aquí están los deployments, servicios. Aquí está. El expose, deployment, el nombre del deployment. Tienen que poner esto, los puertos. En este caso, el mío sería el port que voy a utilizar, va a ser el 80. Y el target port, que sería el puerto de mi contenedor, es el 8000, porque ese está corriendo. Y luego vienen los tipos. Type. ¿Cuáles son los tipos que hay? Existe Cluster IP, Node Port y Load Balancer. Ahorita vamos a ver para qué funciona el Cluster IP, el Node Port y el Load Balancer. Entonces, vamos a crearlo primero con, este lo voy a hacer con Load Balancer. Entonces, como tal, lo que hace el Load Balancer es que nos crea una IP pública con la cual nosotros podemos acceder. Entonces, solo vamos a ver kubectl get cbc, w. Aquí nos dice, tenemos este, que es el primero deploy. Bueno, que aquí no le puse nombre, pero aquí tiene por defecto se le pone el mismo nombre. Si nosotros queremos ponerle un nombre, solo se le pone un flag -name y el nombre que le deseamos poner. Y si se dan cuenta, aquí me dice que la IP externa está pendiente, o sea, la está creando. ¿Por qué? Porque si yo intento acceder con esta IP, aquí pues no voy a acceder a nada. Solo está, aquí ya me dio la IP. Si se dan cuenta, esta, que es la que termina en 214, se queda ahí cargando. Y ahora vamos a intentar acceder con esta, que termina en 32. Vamos a ver que a veces se tarda un poquito. Esta, en la 214, si se dan cuenta, ya me dice que no se pudo conectar. Y solo vamos a esperar a ver, porque a veces tarda un poco que reconozca la IP. Entonces vamos a esperar un momento. Y
algo importante, si ustedes hicieron lo de las reglas del firewall, esta parte sí les va a funcionar. Si ustedes no hicieron las reglas del firewall, no se van a poder conectar, porque GCP se encarga de eso. Como es seguro, si nosotros no le ponemos reglas de firewall de quiénes pueden acceder o hacia qué direcciones puede dirigirse, no va a funcionar. Si se dan cuenta, aquí está. Esta es la respuesta. Aquí me dice hola mundo, y esta otra IP no contestó. Se dan cuenta, la IP 214 es la IP interna. No, el 214 no contestó, pero la que termina en 32 sí funcionó, sí contestó. O sea, si ustedes quieren acceder, pueden utilizar esta IP y ustedes pudieran entrar y les daría la misma respuesta, ¿verdad? Les daría la misma respuesta, hola mundo. Y si se dan cuenta, acá, esto es lo que yo definí aquí, que en el get me dé un hola mundo. Entonces, mi aplicación está funcionando. Así es como el servicio funciona, para exponer lo que yo tengo. Pero ahora vamos a ver el otro tipo de servicios que hay. Entonces, solo voy a hacer kubectl, create, deploy, se va a llamar segundo deploy, el puerto, a este le voy a poner el puerto 8000 y el target port va a ser igual al 8000 porque ambos están corriendo al puerto 8000 y el tipo, perdón, menos type va a ser cluster IP. Cluster IP. Entonces, no, pero aquí estoy solo creando el deploy, perdón. Aquí era solo menos image. Sería Miguel, segundo, latest. Ahí está, se lo creo. Y ahora sí, el servicio kubectl, create service, create, no, sería expose, se me olvida. Expose, deployment, el nombre del deployment, que sería segundo de deploy. Aquí es donde les decía, pueden poner menos name. Va a ser segundo. Y luego tenemos el target. No, aquí era port. Ya se me olvidó. No, si era port. Port 8000 menos target port sería igual al 8000. Y aquí, type sería cluster. Entonces, ahí estamos. Ya creamos el servicio. Si vamos aquí, kubectl get servicios. Aquí tenemos los dos. Y se dan cuenta aquí, yo no tengo una IP externa. Y con esta del cluster IP no voy a poder conectarme. De aquí, bueno, perdón, mejor dejarla que estaba acá. Bueno, aquí no se puede conectar, solo voy a dejar esto triple porque sí lo voy a usar. Acá. Bueno, entonces, acá si se dan cuenta, aquí se va a quedar así esperando, pero yo lo que hice fue que se va a conectar a HTTP. Este segundo tiene que ser el match con el nombre del servicio, porque es como un DNS. Por eso es que específicamente le puse segundo a este servicio, porque ese servicio es que dentro de la red de Kubernetes crea ese DNS y este nombre va a ser, en vez de escribir la IP, porque estas IPs cambian, dentro del clúster, este servicio se puede contactar o se puede hablar o comunicarse con él utilizando este nombre, segundo. Entonces, cuando yo hago HTTP request segundo, dos puntos, y el puerto, estoy diciendo esta IP y el puerto 8000 va. Entonces, aquí lo que hace esta aplicación, la que ya está corriendo, el primero, es que hace el request a este endpoint, que ya sería el segundo servicio, que es el segundo, este que creé después, y tendría que poder comunicarse. Entonces, solo déjenme ver, si lo dejo como, creo que desde, a ver, ahí está. Si se dan cuenta, este desde es justamente este endpoint. Desde hace una request a este URL, que sería HTTP segundo 8000, y si se dan cuenta, yo no lo puedo acceder desde acá. O sea, obviamente localhost aquí no existe, en mi computadora no existe, pero si se dan cuenta, dentro del clúster, mi contenedor, el primero que creé, se está comunicando, pero solo dentro del clúster, porque están en la misma red, pero yo fuera de la red no me puedo comunicar. Entonces, eso es lo que hace Cluster IP. Cluster IP
es que le da un nombre DNS a a nuestro deployment o a nuestro contenedor, como ustedes lo quieran ver, y permite que se pueda comunicar únicamente dentro del clúster. Porque si se dan cuenta, si yo ahora elimino ese servicio, voy a eliminar kubectl, delete service segundo. Ahora, si yo vuelvo a hacer esta petición, me da un error. Si se dan cuenta, sí está, o sea, sí existe el contenedor, sí existe, pero únicamente lo puedo acceder dentro del clúster. Yo al hacer esta petición, me estoy conectando al pod que está dentro del clúster y ese pod, al estar dentro de la misma red que el otro pod, se puede conectar. Ahora bien, si yo viniera y ahora hiciera el mismo servicio, pero ahora lo hiciera tipo load balancer, vengo, lo expongo y ahora igual, aquí tengo que esperar eh, que me dé la IP. ¿Por qué? Porque aquí va a crear una IP. Eso es lo que hace el load balancer, como les decía. Crea una IP externa a la que ustedes pueden acceder directamente a lo que estén exponiendo. En este caso, si yo estoy exponiendo ese, este deployment o este pod. Entonces, solo vamos a esperar a que le asigne una IP. Ahí está, ya le asignó una IP. Y esta IP ya es IP pública. Entonces, yo puedo venir aquí al puerto 8000. Si recordamos, este es el que puse de target. Ahí está, 8000. Y vamos a esperar un momento a que cargue para asegurarnos. Y en teoría, este, que es el segundo, es lo que me debería responder al hacer un get al normal, sería contenedor expuesto. Si se dan cuenta aquí, ya hago esto. Y este ya me dice contenedor expuesto, que es justamente que está este, hace un get al otro contenedor y esto es lo que devuelve, ¿va? Contenedor expuesto. Y si nos damos cuenta aquí, vamos a esperar a que termine de funcionar la IP. Ahí está, contenedor expuesto. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que hacen los servicios, exponer y nosotros definimos el nivel de exposición. Cluster IP es únicamente dentro del clúster, o sea, solo las cosas que están dentro del clúster se pueden comunicar. El node port, eh, el node port lo que hace es que en vez de usar una IP externa, nos da la IP del nodo y nosotros tendríamos que acceder a través de la IP del nodo y el puerto. Pero esa parte se complica un poco más porque el nodo podría cambiar de IP o también a veces no reconoce bien la IP del nodo y podría darnos un poco de problemas. Entonces, como tal, ustedes lo que van a estar trabajando mayormente sería esto, Cluster IP y el Load Balancer. Load Balancer, ¿para qué me sirve a mí? Me sirve para que yo pueda comunicarme desde una IP externa, desde fuera de la red, para que yo me pueda conectar al, a mis servicios. Y ahora, si yo quiero que únicamente sean accesibles dentro de mi cluster, utilizo Cluster IP. ¿Por qué? Porque Cluster IP permite que un contenedor se pueda, bueno, un pod se pueda comunicar con otro, pero que alguien que está fuera de esa red no se pueda comunicar. Entonces, ese sería el ejemplo y pues únicamente si quisieran, igual podría venir y decir que esto, eh, menos dry run, menos o YAML a servicio segundo punto YAML y cat servicio segundo YAML y aquí está. Si se dan cuenta es la misma definición, va. El API version, kind, servicio, metadata, los labels, la que hace referencia, el nombre, el puerto, el tipo de servicio y todo eso. Entonces, bueno, ese sería el ejemplo de la conferencia. No sé si alguien tiene alguna duda, si sí les quedó claro, si les gustó, si no les gustó, creen que es aburrido, creen que está interesante la parte de cómo se pueden utilizar los archivos para crear todos los objetos. O si no, al menos un like para saber que sí están ahí todavía, que no me fío. Va, gracias, Francisco. Va. Entonces, sí. Eh, Más o menos, fíjate que la experiencia mayormente que tuve fue con sopes.
En SOPES 1 fue cuando aprendí todo esto. En SA, actualmente estoy en SA, lo usamos bastante, pero de hecho ni siquiera toqué yo la parte de Kubernetes, la hizo otro compañero. Entonces, les diría, ustedes aprovechen SOPES para aprender Kubernetes, porque si aprenden Kubernetes, no solo por el curso, eh, me imagino que el ingeniero ya les habrá dicho, pero Kubernetes es algo que está agarrando bastante auge, porque es algo que se trabaja en la nube. Y pues hay empresas en todos lados que pagan re bien estas cosas, ¿va? Entonces, aparte de eso, pues es interesante, o sea, uno se siente bien de saber estas cosas, ¿verdad? Porque pues estar poniendo los comandos y ustedes ya saben que cualquier cosa que sea en consola parece más interesante que si es en interfaz gráfica. Entonces, ustedes aprovechen esto, la verdad no está tan complicado, únicamente es de comprender los conceptos y pues un poco de aprenderse eh, los comandos, ¿verdad? Vamos a citar bastante de las soluciones y no complicarse con configuraciones que después uno ya ni se acuerda qué hizo. Sí, justamente, fíjate, bueno, les voy a enseñar solo para que, para que no digan que no les enseñé eh, cómo se ve nuestro proyecto de software avanzado. Se dan cuenta, aquí tenemos Couchbase, que ya les mencionaba. Todos estos son YAMLs. Miren, aquí está el deployment, pero no se preocupen, o sea, esto es bastante sencillo. Pero si se dan cuenta, aquí es el deployment. Aquí estamos diciendo qué imagen va a utilizar, el puerto. Y si se dan cuenta, todo esto es eh, la definición de cada cosa que tenemos. Aquí tenemos un montón de aplicaciones. Todos estos son contenedores, ¿va? Y nosotros aquí lo definimos. Y, digamos, esto tal vez parezca complicado, pero luego ustedes van a ver actions que justamente es que automáticamente se haga todo, ¿va? Entonces, justo aquí sería este deploy a Google Kubernetes y vamos a ver dónde está. Eh, si se dan cuenta, yo aquí estoy haciendo esto. Miren, yo desde GitHub tengo un script, por así decirlo, que corre todo esto. kubectl apply tal archivo, kubectl tal archivo, bla. Esto aplica a todos los archivos que yo tengo en mi Kubernetes. Y todo esto, si se dan cuenta, esto se hace cada vez que yo hago un push a mi escritorio. Entonces, esto se ejecuta al hacer yo el push y automáticamente despliega contenedores, bueno, crea los pods, crea los deployments, crea los servicios, ingress, ajá, de una despliega todo. Ahí es donde entra la no sé si ya vieron temas de CI/CD, el despliegue continuo, pero esto es automatización. O sea, yo no tengo que entrar, imagínense, yo tuviera que entrar a ejecutar estos, ¿qué? 2, 4, 6, 8, unos, ¿qué? 25 comandos. Yo tendría que entrar a hacer esos 25 comandos acá a mi clúster, pero que como ya esta parte de tenerlo definido en archivos y que haya una computadora, porque al final de cuentas es una computadora que ejecuta estos scripts, a mí me permite que yo únicamente haga mis cambios, le doy push a mi repo y mi repo automáticamente despliega todo esto, actualiza todo mi servicio de Kubernetes y todo eso. Y pues como les digo, esto es interesante y chilero, ¿va? Porque imagínense en producción ya en una empresa igual va. Entonces ustedes hacen las actualizaciones que necesitan, suben sus cambios al repositorio y el repositorio automáticamente se encarga de desplegar todo esto, que justamente todo esto es DevOps, que el ingeniero Sergio, él trabaja en esto y por eso este es su mero mole, ¿va? Y él, la verdad es, aprendan lo más que puedan de él, porque sí él da bastante, explica bastante todo esto, y como les digo, esto es súper interesante, la automatización es interesante, si se dan cuenta, cada vez se automatizan mucho más las cosas, y ustedes pueden quedarse, digamos, en lo básico, o ir avanzando así a la automatización. Y algo que también es como que muy tabú, la inteligencia artificial, eh, utilícenla, pero utilícenla conscientemente, ¿va? No la utilicen para pedirle, mira, haceme esto, ¿va? Sino que utilícenla para aprender, o sea, tal vez un poco para hacer las cosas, pero aprendan los conceptos, porque ahorita, al menos a mí me salió todo chilero, ¿va? Pero si hubiera tenido un problema, hubiera tenido que estar preguntando así como que, mira, chat, ¿qué puede ser este problema? Pero no, aprendan a utilizarlo así como que, en base si un pod no está funcionando, es porque de plano un contenedor no está funcionando.
Entonces, conceptos así chiquitos nos pueden salvar de estar pasando horas preguntando al chat y a veces chat como que no entiende bueno, yo digo chat, pero cualquier inteligencia artificial va, no entiende los problemas. Entonces, sí, eso. Ya, perdón, ya me extendí un poco, pero sí, espero que sí les haya servido la práctica. No sé si hay algo más que quieran decir o Edgar. Pues muchas gracias por la conferencia del día de hoy. Solo por último, dejarles a los alumnos la encuesta del formulario de Google Forms para que la respondan, por favor, en base a la conferencia del día de hoy. Y pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a Ronnie también por ser el conferencista del día de hoy y explicar todo lo de Kubernetes. No sé si tienes algunas últimas palabras. No, no, sería todo. Que fue un placer ahí darles la conferencia y espero que les sirva con el proyecto y en general aprender sobre Kubernetes. Échenle ganas. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Gracias a todos por asistir a la conferencia. De igual manera, aquí en pantalla dejo el link y el QR para que respondan la encuesta. Y eso sería todo. Que pasen feliz noche y buen provecho si van a cenar. Nos vemos. Feliz noche.